La tarde está calientita en la calle, ¿verdad? Así El como con día ha estado sol, calorcito. mucho sol, demasiado sol. Bastante sol. Así que bueno, el INAMED Llamémosla nos, lluvia, pero equilibrada. el INAMED no se peló hoy. Ese es el pronóstico. Bueno, nosotros vamos a iniciar nuestro abordaje de la temática del día. Vamos a conversar con Leymar Carrero. Ella es educadora perinatal y especialista en lactancia materna con enfoque en neurocoaching y es la fundadora de la tribu Sintonía Maternal, una comunidad de 200 mujeres donde el apoyo y la contención emocional son la base para transformar la maternidad. Y su labor se centra en guiar a las madres de la gestación para lograr lactancias exitosas sin renunciar a sus metas personales, promoviendo la maternidad consciente. Y este es un tema bien importante en vista de que últimamente se ha hablado mucho sobre este tema de la importancia de la lactancia maestra. Por eso nuestro tema es hijos maestros, el aprendizaje detrás del éxito. ¿Qué te parece Claro, este tema? es un tema bastante interesante. Vamos a comprenderlo de la mano de nuestra especialista, una de las perspectivas más transformadoras de la vida. Escuchen bien. Hijos maestros, el aprendizaje detrás del éxito. Y es que a menudo pensamos que somos nosotros quienes venimos a enseñar a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando entendemos que son ellos quienes vienen a revelar nuestras mayores fortalezas, a pulir nuestra paciencia y a enseñarnos el verdadero significado del éxito? Bueno, esta llegada de un hijo definitivamente revoluciona nuestro mundo. Y bueno, y si sabemos observar, se convierte en un impulso definitivo para nuestra evolución personal, incluso profesional. Así es, Leymar. Bienvenida a Por Dos Razones. Gracias por acompañarnos esta tarde y vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas. El título de nuestro tema hoy es muy potente, ¿no? Hijos maestros. ¿En qué momento dejamos de ser solo guías para convertirnos en los alumnos de nuestros hijos? Esto es muy revelador. Esto es de verdad maravilloso. Estás desde San Cristóbal, ¿verdad, Leymar? Sí, estoy de San Cristóbal. Gracias por la invitación. Bienvenida. Y mira, esa pregunta es súper potente. ¿En qué momento dejamos de ser solo guías y nos convertimos en alumnos de nuestros hijos? Pues mira, yo creo que cuando tenemos el despertar de la conciencia, ¿me oyes? Perfecto. Yo creo que cuando podemos despertar la conciencia, cuando dejamos de creer que la vida es algo que pasa y entendemos que es algo que nosotros construimos, ¿no? Yo siento que es algo que es el propósito de mí desde muy niña. Yo tengo una conexión muy hermosa con lo que es la maternidad desde muy niña. Y siempre escuchaba, es que no hay escuelas para ser madres. Los hijos no vienen con un manual. Cosas como esas, pero también analizando la vida, tanto de mi madre como de mi abuela y la mía propia, me daba cuenta que claro que sí que aprendemos a ser madres siendo hijas. Ah, claro, claro. Qué interesante. Bueno, y de hecho, Leymar, tú haces una fusión de esa educación perinatal. Hemos visto todo tu perfil muy movido en redes sociales. Unes esto de educación perinatal con el neurocoaching. ¿Cómo influye el vínculo que se crea desde el inicio, por ejemplo, a través de la lactancia materna, en cuanto a lo que es la seguridad que un padre incluso, bueno, y la madre por supuesto, proyecta luego en sus metas personales? Mira, diste en un punto muy interesante, porque también vengo de esa historia en donde me contaron que ser mamá iba a ser, o sea, la tranca del camino, ¿sí? Que cuando me convirtiera en mamá, pues ya no había mucho más que hacer, solo maternar, insisto, desde la historia de mi mamá que quizás pues dejó de lado muchas metas. Yo dije, esto no tendría por qué ser así. En cambio, para mí la maternidad fue diferente, fue esa oportunidad para evolucionar, fue darme cuenta que mis hijos iban a ser lo que vieran de mí, o sea que en realidad yo sería su mayor espejo. Entonces fue cuando decidí, oye, es momento de ser mi mejor versión para que ellos tengan una versión más potenciada que imitar, un espacio más seguro al cual regresar si es que fallaran, porque, ajá, no somos perfectos, la única perfección la tiene Dios. Entonces en ese momento entendí
que desde la maternidad y desde la paternidad, por supuesto, desde la corresponsabilidad, se puede construir una identidad nueva, porque el neurocoaching va mucho de quién eres, desde el autoconocimiento. Entonces, desde una nueva identidad, desde ese nuevo ser en quien te conviertes para ofrecer lo mejor de ti a tus hijos, desde allí es de donde parten las victorias que se logran, no solamente en la gestación, en la lactancia, sino en cada una de las etapas. Y por supuesto que la lactancia es una puerta de entrada maravillosa que te confronta con quién eras y con quién te conviertes como mujer. Sí, Y también totalmente. que te confronta Hay con un quién antes y eres un como después. pareja para quienes se convierten en familia. Totalmente, Leymar. Es un antes y un después. Y eso que acabas de decir, esa narrativa de que un hijo te frena, es algo que está ya, digamos que institucionalizado en nuestra cultura. Ay, se te embromó la vida, sobre todo si sales embarazada a temprana Ujú. edad. Ay, te embromaste la vida. Y es importante lo que estás planteando, porque haces un cambio de esa narrativa para ver a los hijos como un motor y no como un obstáculo. Al respecto, ¿qué lecciones de liderazgo nos enseña la crianza diaria que podamos aplicar en nuestro trabajo o en nuestro emprendimiento? ¿Cómo podemos llevar ese, digamos, camino de la maternidad para trasladarlo a otros aspectos de nuestras vidas? Desde el punto de vista del liderazgo y además del ejemplo, de la responsabilidad, de la dedicación. Bueno, mira, si entiendes que el mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior, ahí está la clave. Lo has entendido todo. Entonces, cuando empiezas a liderar tu vida, con esas mismas herramientas o con esos mismos ingredientes preparas el resto. Porque es como cuando haces una torta, por decir. Se necesita exactamente la misma harina, la misma azúcar, la misma mantequilla, los mismos huevos para preparar una torta que para preparar, por ejemplo, una panqueca o un waffle. Son las mismas bases, entonces va de eso. El liderazgo que promovemos en la maternidad consciente va desde conocerte, desde autodescubrirte, desde resignificar cosas que te pasaron y te dolían antes. Entonces, con esos mismos ingredientes los puedes poner en práctica en la comunicación asertiva, no solamente con tus hijos, sino con tu pareja, con tus colaboradores, con tu jefe, en fin. Se trata de construirte de nuevo tú, de ser una nueva y mejor versión tú como mamá. Bueno, entonces, para resumir en esta primera parte de la entrevista, ¿qué lecciones de liderazgo nos enseña entonces la crianza diaria que podamos aplicar, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestros emprendimientos? Para resumir esta primera parte, porque bueno, viene una segunda para continuar conversando con nuestra invitada especial, Leymar Carrero. Para resumir, bueno, si como líderes queremos que nuestros movimientos, nuestras comunidades, nuestras empresas, nuestros espacios avancen, ¿cierto? Entonces, como líderes podemos desde el ejemplo, avanzando primero nosotros, sin querer cambiar, sin querer controlar, sin querer a veces vulnerar, ¿por qué no? Se puede decir que a veces desde el liderazgo es mucho lo que se vulnera. Entonces, desde el autoconocimiento, desde el autoliderazgo, desde la empatía aplicada, se puede liderar en cada hogar, porque en cada hogar se está gestando el ciudadano que vamos a entregar al mundo. Ujú. Entonces podemos ser el cambio que queremos ver. Así es. Arroba Sintonía Maternal es la cuenta de Instagram de Leymar Carrero, una cuenta muy linda donde habla de la lactancia, del embarazo al destete y repite frases como si tú estás bien, tu bebé también. Así que para todas esas personas que están pensando en tener un hijo o que están embarazadas o que ya están lactando, bueno, quédense con nosotros que ya volvemos con más acá en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila.
Son las 3:41. 3:41 de la tarde. Nosotros continuamos en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1, Sonidos en Primera Fila. Estamos conversando con Leymar Carrero. Ella es nuestra invitada, educadora perinatal, es especialista en lactancia materna con enfoque en neurocoaching. Es la fundadora de Tribu Sintonía Maternal, una comunidad con cientos de mujeres donde el apoyo y la contención emocional son la base para transformar la maternidad. Tiene una cuenta bastante interesante, @sintonía material. Y bueno, hoy el tema es hijos maestros detrás del éxito. Vamos a continuar con este tema tan interesante, como a través de la crianza hemos podido o se pueden lograr lecciones propias para el liderazgo más allá de lo personal, en la vida profesional, cómo aprendemos a través de esa evolución de la formación de nuestros hijos. Así es, y bueno, definitivamente a veces los momentos más difíciles con nuestros hijos, y bueno, esto lo digo como mamá, son esos momentos que más nos enseñan, parece mentira, pero esas situaciones que en algún momento parecen muy complejas, nos dejan un gran aprendizaje. Entonces, Leymar, cómo el manejo de las crisis en casa nos prepara mentalmente para enfrentar los retos del mundo exterior. Y sabes que como mamá uno dice, bueno, esto me pasó con mi hijo, yo lo resolví de esta manera y lo traspolo a este escenario. Exacto. Eso es lo que yo promuevo en lo que es la maternidad consciente. Desde este tema que salió así para una conferencia, hijos maestros detrás del éxito, lo manejé en 3 pilares, ¿no? Primero, el espejo, porque nuestros hijos son nuestro espejo, y no solo nuestros hijos, como les dije en la anterior intervención, es el mundo exterior lo que muestra lo que tú eres, y eso es una buena noticia, porque te puedes cambiar a ti mismo, ¿no? O sea, cuando vemos algo que no nos gusta en nuestros hijos, por ejemplo, es momento de preguntarte en qué aspecto de mi vida estoy siendo desordenada, en qué aspecto de mi vida estoy siendo desobediente, en qué aspecto de mi vida estoy siendo apática, en qué aspecto de mi vida estoy siendo, no sé, grosera, en fin, cuántas cosas nos estamos dando a nuestros hijos que están en nosotros, y qué es ahí vamos al segundo paso, que es el regalo. Esa oportunidad, ver de nuevo esa oportunidad de evolución, porque probablemente ese rasgo, ese aspecto de tu vida se forjó años antes, pero una vez te convertiste en madre, pues es una reapertura para ir a sanar esa herida o ese hábito o ese aspecto de tu vida, ¿no? O sea, aquí cuando me dices para aplicarlo a la vida diaria, te diría, bueno, ¿cuánto permites tú que los demás sean quien son realmente y cuánto eres tú quien eres realmente? Porque ¿cuántas veces queremos que los demás sean como somos nosotras? Ay, yo creo que siempre, ¿verdad? Sí, ustedes no están viendo, pero ustedes vieron esas caritas. Sí, es que muchas veces queremos controlar. Entonces, soltar el control y permitir la autenticidad es algo maravilloso. Entonces, por eso te digo, las lecciones que nos dan nuestros hijos van a ir, o sea, son totalmente proporcionales al nivel de conciencia que tenemos. Claro. Porque no se trata solo de los hijos, sino de todo el mundo. ¿Cómo me relaciono? Primero empiezan cómo me relaciono conmigo. Por eso, desde las bases del neurocoaching, pues el autoconocimiento es un pilar fundamental. Y otra de las herramientas que usamos son las afirmaciones. Yo tengo un mantra que se los voy a regalar a toda la audiencia de Éxitos 931, porque me parece que funciona y me ha salvado muchas veces cuando siento que pierdo el control. Respiro profundo y digo, soy la adulta a cargo. Wow, importantísimo entender que somos los adultos a cargo, porque a veces vemos relaciones de madres e hijos o padres e hijos donde parecen hermanos, y resulta que hay que entender que el padre es el adulto que está a cargo y no se puede poner en el lugar del niño. Qué bonito tu mantra, gracias por compartirlo, Leymar. Y ese estoy a cargo está con ese ser humano que está en constante evolución y en constante aprendizaje. Y aquí queremos hablar del éxito consciente. ¿Cómo ayuda las especialidades que manejan, sobre todo desde el neurocoaching, a los padres para que no proyecten sus propias debilidades, sus propias frustraciones
en sus hijos y que esto permita que ellos sean sus propios maestros. Ayuda muchísimo, porque cuando tú sabes quién eres, entiendes que cada uno es único y que ese es su superpoder. Y esto o sea, no es una excepción para tus hijos. Porque cuántas familias de médicos hay que todos tienen que ser médicos, pero unos por vocación y otros por legado, por obligación. Mira, yo tengo la anécdota con la formación de mi amigo Roger Acevedo, mi mentor también. Llega a su formación Procrastinación Cero una mamá desesperada, o sea, la mamá como de un hijo de 32 años, la señora médico, y me dice, yo vengo para que tú me ayudes a convencer a mi hijo, porque él es contador y no ha podido hacer nada con su vida, y él me dijo, mamá, ya te di el diploma de contador que querías, ahora qué quieres de mí, déjame ser, Dios. y yo quiero que él venga y tal. Entonces yo le dije, pero bueno, esa es una buena oportunidad para aprender a dejar de procrastinar el control. O sea, ¿qué tal? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería su vida, amiga mía, si usted toma esta formación y entiende que usted es la que puede cambiar y que las decisiones que tome su hijo no tendrían por qué afectarle porque usted ya cumplió con él? Entonces, Claro. ¿hasta dónde? Claro, ¿Hasta claro. dónde el control? O sea, no, nos flagela demasiado. Entonces, empezando por reconocer que somos únicos y siguiendo por permitirle ser únicos a cada uno de nuestros hijos. Sí, pero De hecho, fíjate hasta que potenciar. eso requiere una mentalidad sumamente consciente, crítica, de mucha reflexión, y eso es muy importante. Bueno, Leymar, pero ahora vamos a hablar del tema también de los adolescentes. En este momento, los adolescentes tienen unas características bien propias. Bastante propias. Muy propias. Caracteres, le estábamos hablando en el cuñero, caracteres de pronto bien decididos, bien definidos. Para estos padres que se sienten agotados ante esta conducta o que de pronto no tienen el nivel de conciencia para reflexionar, para ponerse en el lugar de sus hijos, sino para controlar, para indicar y para decir, tienes que hacerlo como yo lo estoy diciendo, danos una herramienta para conectar con ese propósito de la crianza, de volver a ver el aprendizaje detrás del caos diario, de empatizar con la conducta adolescente, de entender que estas nuevas generaciones son distintas, que tienen mucho pensamiento crítico, mucho poder de decisión, y bueno, nosotros somos una generación más 40 que fuimos criados de otra manera y evidentemente tenemos otra perspectiva. Entonces, danos esas herramientas necesarias para que quienes nos escuchen y se sienten identificados con esto que estamos planteando en este momento puedan tener esa herramienta para dar un paso al cambio consciente. Bueno, mira, desde el neurocoaching nosotros manejamos como unos niveles de evolución, ¿sí? Igual, parte de nuestros principios son mente y cuerpo, sistemas en constante evolución, pero está el nivel ambiente, que es el nivel animal, está el niño, está el adolescente, está el adulto, y luego está el anciano, y luego ya hay niveles más trascendentes, ¿no? Pero el punto está en que los adultos debemos entender que el adolescente está en un nivel de identidad menor, ¿sí? O sea que todavía no ve el mundo como nosotros. Y si nos vamos a la etimología de la palabra adolecer, es como que sin dolor, no tiene dolor. A es de sin dolencias, o sea, no le duele nada ni nadie. O sea, cuando eres adolescente, te importan tus gustos, tus criterios, tu bienestar, y es importante entonces entender que tú dijiste hace un momento una palabra súper importante y en mi filosofía de vida es bandera, la empatía. Ponerte en el lugar de tu hijo es importante, porque aquí vamos a ponerlo en un ejemplo práctico. Te preguntaría si ahorita usarías un BlackBerry. Probablemente me vas a decir que no, ¿verdad, amigo oyente? Entonces te diría, ¿crees que si la tecnología ha avanzado, nosotros como humanos podríamos también equipararnos en la evolución del pensamiento, de la crianza, de la convivencia? Porque imagínense que hoy día aún hay papás que quieren aplicar los métodos de castigo y control como el chuco, el rejo, la correa. Pero es que estos chamos y ahora no se dejan. No se dejan. Y yo no quería interrumpir la pregunta de Jocelyn, pero es sumado a lo que estás respondiendo. Esos padres, para manejar esas tendencias en la actualidad, por ejemplo, se está hablando en toda Venezuela y en todas partes de los Terians. ¿Cuáles son tus recomendaciones para este tipo de casos?
Mira, yo creo que aquí hay que ser muy fronteros en el sentido de Sí, conversar. Como ahorita fuera del aire, como escuchaba que hay padres que definitivamente son fronteros, así que entiendan. Poner los puntos sobre las i. Si han oído ese refrán, ¿verdad? Bueno, las cartas sobre la mesa, poner las cosas claras. Ok, mira, somos de esta especie. Ok, tú te identificas con ese animal. ¿Por qué? ¿Qué características tiene ese animal? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tal si las potenciamos en nosotros? Bueno, por ejemplo, un lobo, porque andan en manada. Chévere, ¿cuál es tu manada? Pero no por eso te tienes que poner una máscara, no por eso tienes que ir a morder a alguien, o sí. Hay que entender que vivimos en un sistema social que tiene normas y que si tú transgredes esas normas, como todo acto, tiene su consecuencia. Entonces, ser claros y concisos con la información a nuestros hijos y dejar de evitarles dolores, porque eso es lo que pasa, que nosotros queremos, ay, no, que no pase lo mismo que yo. ¿Y cómo aprendiste tú? claro, claro. Así Porque es, una es Neymar. nueva. Directo y Mira, seco. sí, definitivamente, qué conversación tan maravillosa, un tema súper ameno, pero además importante para despertar la conciencia, para entender un poco más la importancia de la maternidad, de la lactancia materna, de la relación con nuestros hijos y de cómo ellos nos enseñan tanto Total. y que hay que aprender a verlo para mejorar esa relación. Así es, y si ustedes quieren conocer más sobre nuestra especialista, @sintonía maternal, @sintonía maternal, ella es Leymar Carrero y bueno, excelente conversación, siempre bienvenida en otra oportunidad. Gracias, Leymar. Feliz tarde. Gracias.